mundo con fuego. Septiembre 9, 2010. La percepción de la realidad cambia conforme el ánimo del día y a pesar de los riesgos que conlleva continuar con las subidas, hoy, de nueva cuenta, los mercados cambian de cara. Y ven por el retrovisor las dudas iniciales. En el viejo continente, los rumores de otro acelerón en las compras de bonos por parte del Banco Central Europeo alivian a la deuda periférica, al euro y a los selectivos de la región. Si bien existen aún incertidumbres sobre la nueva regulación y la capacidad de resistencia de los bancos a futuras crisis, todo indica que en general el sentimiento a mediano plazo es positivo. Los bancos siguen recuperándose tras las recientes caídas y las bolsas se siguen moviendo dentro de un movimiento lateral ante la ausencia de grandes catalizadores. Wall Street sube con una pálida tranquilidad desde ayer tras la publicación del Facebook y las reformas fiscales de Obama. Este empujón positivo vuelve a poner al principal indicador de Wall Street con balance positivo en 2010 y se olvida temporalmente de las pérdidas. Ayuda a mantener los números verdes los ánimos apostados por los datos semanales de las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo y la bolsa comercial norteamericana. Por una parte, la cifra semanal de solicitudes al subsidio por desempleo en los Estados Unidos disminuyó en 27,000 y se ubicó en 451,000 la semana pasada. El promedio de las últimas 4 semanas de las solicitudes bajó en 9,250 y quedó en 477,750, añadió el informe. En tanto, el número de personas que perciben el subsidio pagado por los Estados Unidos bajó en 2,000 y se situó en 4,478,000. Pero se está jugando con fuego, ya que el subsidio por desempleo cubre normalmente hasta 26 semanas después del despido del trabajador. Pero ante la peor recesión económica en 7 décadas, el gobierno federal ha instituido diversos programas que prorrogan estas cifras. Justamente, la cifra de personas que han agotado los subsidios estatales y reciben ahora cheques del gobierno federal aumentó en 29,300 y en la semana que terminó el 21 de agosto se ubicó en 5,47 millones, con lo que se suman prácticamente 10 millones que son carga para el erario público. Por otra parte, la balanza comercial estadounidense en julio mostró un déficit de 42,780 millones de dólares frente a los 47,000 millones esperados, bajando así un 14% gracias a que el valor de las exportaciones subió un 1,83%, mientras que el valor de las importaciones bajó un 2,1%. Sin embargo, en los 7 primeros meses de este año, Estados Unidos ha acumulado un déficit de 288,928 millones de dólares, comparado con uno de 203,964 millones de dólares en el periodo similar de 2009. Sigue el juego con su riesgo implícito. En abril y julio, el déficit comercial sustrajo 3,37 puntos porcentuales del crecimiento del Producto Interno Bruto, la mayor reducción desde que a partir de 1947 se empezó a registrar ese dato. Como consecuencia, a finales de agosto, el Departamento de Comercio corrigió sus cifras y calculó en 1,6% la tasa interanual de crecimiento del PIB, cuando el cálculo inicial había sido del 2,4%. En el plano bursátil destaca Sony Corporation, después de hacerse público que su acción Sony Pictures Entertainment va a asociarse con Marvel Entertainment para animar personajes como Iron Man, los X-Men o Blade en Japón, o de títulos en todo el mundo. La compañía dueña de los personajes, por su parte, celebra la noticia con un ascenso del 2%. En contraparte, McDonald's cae cerca de un 3%, ya que sus ventas comparables subieron un 4,9% en agosto, en línea con las estimaciones. Por su parte,
National Semiconductor Corporation se anota una subida de 1.4% a la espera de conocer sus resultados trimestrales. El consenso de los analistas espera un beneficio por acción de 35 centavos para la compañía. En la misma situación, la compañía Smith & Wesson Holding Corporation, de la que se espera un beneficio por acción de $0.05, se mantiene plano en el mercado. Algunos juegan con fuego sin quemarse, otros se queman de ansias por jugar, y los más juegan así a un clavo ardiente. Las cifras macro alientan el juego, pero como lo dice la OCDE, la recuperación global parece ralentizarse más de lo esperado, debido a que el crecimiento se debilita en la economía rica, añadiendo que el estímulo se debería ampliar o aumentar si persiste la desaceleración. Por eso mismo, debería ser premisa que los inversores se concentren más en el ritmo real de la recuperación económica en Europa y en Estados Unidos a corto plazo, lo que incidiría en la tendencia de los distintos parques.